Y ahora, amados, a la cuarta parte. Siempre en Juan capítulo 4. ¿Qué es lo que vimos? Jesús está hablando con la samaritana, están llegando los discípulos, la samaritana está emocionada, deja el cántaro y va a la ciudad a avisarle a todos, a evangelizar que vino alguien que por la lógica pues no puede ser el Cristo, pero tal vez sí. Entonces vengan y vean. Así que ella empieza a crear esa expectativa en el pueblo. Mientras tanto, llegan los discípulos, hablan entre sí acerca de cómo es posible que Jesús no tiene hambre, y Jesús les explica que Él tiene una comida de la que ellos no saben, y es hacer la voluntad del que lo envió. Ajá. Y en la tercera parte vemos que ahora Jesús enseña a sus discípulos de que ellos son responsables de la siega. ¿Pero la siega de qué? Y ahora vamos a ver cuál es la cuarta parte que está pasando en ese mismo momento. En el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad que creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces el título de este mensaje es: el fruto, conocer el Salvador del mundo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días con los samaritanos, los mezclados, los que viven en un sincretismo religioso. Y ya saben lo que significa sincretismo. Y se queda con ellos 2 días. ¿Y qué pasa? Cuando él empieza a enseñar la verdad de Dios, la verdad de quién es él y la verdad de la religión judía. En el 41, ¿qué es lo que leemos? Y creyeron muchos, más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínense, muchos creyeron. Muchos creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque primero la samaritana fue y les dijo: vengan y vean. Vengan y vean, aquí hay alguien que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Ese no puede ser el Cristo, o tal vez sí. Vengan. Entonces el testimonio nuestro es el primer paso. Pero para eso tienes que tener un testimonio. Y el testimonio viene cuando tú dices: por favor, deme de esta agua viva, que yo quiero que fluya esa fuente de agua viva en mí. Y a la medida que tú sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, a la medida que se van transformando patrones de comportamiento, como hablamos, se rompen esquemas culturales y familiares. Entonces tú empiezas a entender. Y una vez que tú entiendes, vas y comunicas. Así que va, habla y la gente llega. Y muchos creyeron. Pero no solo por el testimonio, porque ellos le piden a Jesús que se quede 2 días con ellos. Y él se quedó 2 días con ellos. ¿Pero por qué estaba en Samaria? ¿Por qué se fue de donde él estaba, cerca de Jerusalén? ¿Quién se acuerda? Porque los fariseos venían
a perseguirlo. Si toda la historia de la samaritana es porque Jesús dice, ahorita vienen los fariseos, nos van a atacar, esta batalla no es para este momento, esto todo va a suceder en el tiempo de Dios, que va a ser en 3 años, mejor vámonos de aquí y vamos al norte. Y para llegar al norte, tenían que cruzar Samaria. Entonces ellos iban y estaban donde los samaritanos que los invitaron que se quedase, que querían aprender más, porque los mismos hijos de Jacob, los israelitas de Jerusalén, no querían escuchar. ¿Ven la diferencia? Los mismos de él, donde él dijo si la salvación viene de los judíos, eran los que lo corrieron. Y los que son los despreciados son los que lo reciben y le piden que se quede con ellos. ¡Qué vergüenza para los israelitas! Y leímos en Juan 1, capítulo 11, cuando estábamos pasando por este pasaje, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora, los que sí lo recibieron, los pocos, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Imagínense, ahorita él está donde los samaritanos, y los samaritanos dicen, venite, quédate, lo reciben, creen en él, y ahora, por la misma palabra de Juan, estos son hechos hijos de Dios. ¡Qué transformación en la vida de estas personas a raíz de la presencia de Jesús y haberse encontrado con la mujer en el pozo! Y por lo tanto Jesús empieza a enseñar. Y a raíz de la enseñanza se convierten muchos. Y no solo por lo que tú nos dices, le dicen a la mujer, llegamos a creer. Pero a raíz de que tú primero viniste y nos dijiste, porque por eso llegamos. Pero ahora no solo por eso, sino porque nosotros mismos hemos oído lo que dice Jesús. Por lo tanto, es tan importante que cuando nosotros prediquemos la palabra que está en la Biblia. No inventos, no historias bonitas de otros lados, porque es la palabra de Jesús que la gente tiene que oír. Y a la medida que oyen la palabra de Jesús, se convierten. Y al final, ¿a qué conclusión llegaron los samaritanos? Los que vivían en sincretismo, los mezclados culturalmente y racialmente. ¿A qué conclusión llegaron? Este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esto es lo que cada uno de ustedes tiene que concluir también. A raíz de lo que ustedes escuchan, a la raíz de lo que ustedes ahora leen acerca de Jesús, pero más aún porque ustedes investigan y porque ustedes concluyen a raíz de todo lo que Jesús habla, las experiencias con el Espíritu Santo en sus vidas, las liberaciones, las sanidades, que Jesús es el Cristo, es el Salvador del mundo. Y este es mi anhelo para cada uno de ustedes. Reciban el entendimiento que significa que Cristo es el Salvador del mundo. Porque si es el Salvador del mundo, tengo la expectativa que cuando yo me muera y yo abandono este cuerpo, que yo esté en la presencia de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo para toda la eternidad, y que ya no hay dolor, ya no hay hambre,
Ya no hay oscuridad. Y es una vida llena de gozo y alegría en presencia de Dios. Así que pidan el agua viva. Pidan la llenura del Espíritu Santo. Pidan el gozo para compartir lo que ustedes han vivido. Y pidan lo que ustedes quieran de Dios conforme a la voluntad de Él. Amén. Y reciban en el nombre de Jesús. Amén y amén.